existe el tiempo aquí. No como ustedes lo entienden. No hay amaneceres ni crepúsculos. Solo existe una luz gris y perpetua, una luz de fatiga que emana de un cielo que no es cielo, sino una membrana opaca. Mi nombre es Leo. O, más bien, Leo es el nudo de recuerdos que me ancla a lo que fui. Ahora, mi título, mi función, es más precisa. Soy el bienvenidor del Terminus. Ustedes creen que el universo es vasto pero ordenado. Que el espacio es vacío y el tiempo una flecha. Es una mentira reconfortante. La realidad es un tejido. Un tapiz de infinita complejidad, y la existencia, toda la existencia, no es más que un hilo en ese tapiz. Y el tapiz está siendo tejido, deshecho y vuelto a tejer constantemente por una entidad, o un principio, que nosotros, los que hemos despertado, llamamos el tejedor ciego. O a veces, en momentos de particular desesperación, la gran indiferencia. No es malvado. El mal requiere intención. El tejedor es como la gravedad o la descomposición. Simplemente, es. Y su oficio eterno es tejer. Y para tejer, necesita hilo. Ahí es donde entran los vuelos. Y los trenes nocturnos. Y los barcos que se pierden en la niebla. Son las agujas del tejedor, que viajan por las costuras del mundo real, recogiendo hilos sueltos. Almas distraídas, vidas que tomaron un desvío, existencias que, por un instante, dejaron de prestar atención. Yo fui uno de esos hilos. Llegué en el vuelo 301. Y ahora, mi eternidad consiste en pararme en la puerta de desembarque de una réplica muerta del aeropuerto Jorge Chávez y recibir a los nuevos. Mi trabajo es simple y monstruoso. Debo ayudarles a olvidar. Debo desenredar sus nudos de memoria, amor y odio, para que puedan convertirse en hebras suaves y dóciles, listas para el gran telar. Esta es mi historia. Y es la historia de la anatomía de su infierno. Escuchen con atención. Porque el primer paso para convertirse en un hilo es no darse cuenta de que la aguja ya ha entrado. Todo comenzó con el cansancio. Esa es siempre la primera grieta por la que se cuela el patrón. Un cansancio del alma que te hace bajar la guardia. Yo era consultor de logística en Lima, cerrando un contrato que me había dejado hueco. Mi único pensamiento era el vuelo 301 a Iquitos. La terminal ya estaba mal. El aire sabía a metal oxidado. Vi a un niño con ojos de obsidiana. Encontré un pase de abordar de 1988 para mi mismo vuelo. Pequeñas disonancias. Señales de tráfico en el camino al matadero. Mi mente racional, mi ancla al mundo de las causas y los efectos, las descartó. A bordo, el horror se desplegó con una lentitud deliberada. El frío antinatural. La tripulación con sus sonrisas de porcelana y ojos de pozo. La señora Isabel, el ancla de luto a mi lado. El empresario impaciente, Arturo. El mochilero aterrorizado, Mateo. Éramos los despiertos de ese ciclo, los que teníamos nudos demasiado apretados. La ventanilla que no mostraba estrellas, sino un vacío devorador. La voz del piloto, una cacofonía gutural que hablaba de patrones y tejidos. La comida, esa pasta gris que transformaba a los hombres en cáscaras vacías, en huecos. La oscuridad, y la figura del tejedor, una sombra que se alimentaba de recuerdos, que reescribió mi infancia para incluir a un hombre sin rostro bajo un sombrero. La señora Isabel, que ya había perdido a su nieto en otro vuelo, fue mi primera maestra en esta cosmología terrible. No nos comen, hijo, me susurró, mientras el avión descendía hacia un paisaje de carne y piedra. Nos deshacen. Nos convierten en materia prima. Ella se disolvió. Se entregó al patrón. Y yo, en un acto de pánico animal, bajé del avión. Hacia la niebla. Hacia el terminus. Creí que había escapado. ¡Qué ingenuo! No escapas del telar. Solo cambias de sección en la fábrica. El terminus, esta réplica muerta del aeropuerto, es el taller. Es la sala de despiece del alma. He tenido una eternidad subjetiva para explorarlo. No es un solo edificio. Es un archipiélago de desesperación, con sus propios distritos. Está el gran concourse de los rostros perdidos.
Es la avenida principal. Aquí, los huecos, los pasajeros que comieron, realizan sus tareas eternas. Lustran suelos que nadie transita, limpian ventanas que dan a la nada, sus movimientos sincronizados en un ballet sin propósito. Si te quedas aquí mucho tiempo, empiezas a olvidar tu propio rostro. Te miras en el reflejo de una ventana oscura y la cara que te devuelve la mirada es genérica, borrosa. Es la primera etapa de la erosión. Luego está la sala de reclamo de equipaje de los arrepentimientos. Las cintas transportadoras giran sin cesar, pero no llevan maletas. Llevan objetos simbólicos. Un teléfono móvil que suena eternamente con la llamada que nunca hiciste. Unos papeles de divorcio que pesan como si fueran de plomo. Un único zapato de un niño que se perdió en un centro comercial. Tocar uno de estos objetos es experimentar el arrepentimiento de su dueño con la fuerza de un golpe físico. Es donde el tejedor desenreda los nudos de la culpa. En el corazón del terminus se alza la torre de control de las promesas rotas. Desde allí no se dirige el tráfico aéreo. Desde allí se emiten los susurros. Las mentiras. Las voces de tus seres queridos, diciendo exactamente lo que más temes oír. Es el centro neurálgico de la tortura psicológica, diseñado para ablandar la voluntad. Y por supuesto, mi lugar de trabajo. La puerta de desembarque C-14. La entrada. El matadero. Aquí no estoy solo. Además de los huecos, están los ecos. Son fragmentos de bienvenidores anteriores, o de almas tan resistentes que el tejedor no pudo deshacerlas por completo. Son como fallos en el sistema, fantasmas conscientes atrapados en un bucle de su propia tragedia. El piloto del vuelo de Faucet de los 70 fue el primero que conocí. Me enseñó las reglas. Los ecos son un arma de doble filo. Su conocimiento es vital, pero su desesperación es contagiosa. Hablar con ellos es mirar tu propio futuro. Durante ciclos incontables, he recibido a los nuevos. Los veo llegar, llenos de un terror primordial y vibrante. Los despiertos. Mi trabajo es aplicar el bálsamo de la mentira. Tranquilo, todo tiene una explicación, le digo al joven empresario que ha visto cómo su cartera de acciones se convertía en polvo ante sus ojos. Es solo el shock, la altitud. Hay una salida, solo tenemos que ser pacientes, le miento a la madre que busca a su hijo, que se disolvió en sus brazos durante el vuelo. Les ofrezco una calma falsa, un refugio de racionalidad en medio de la locura. Y esta calma es el verdadero veneno. Porque mientras se aferran a mi mentira, el terminus trabaja. El concourse borra sus rostros. El reclamo de equipaje aplasta sus almas con culpas. La torre de control destroza sus corazones con susurros. Lo hago porque la alternativa es insoportable. El piloto ego me lo explicó. Si un despierto no es pacificado, si su nudo de memoria y emoción no se afloja, el tejedor aplica una presión directa. Un dolor que no es de este universo. Un sufrimiento que hace que la eternidad en el terminus parezca un paraíso. Lo he visto una vez. Un hombre que se negó a creer mis mentiras, que corrió gritando por el concourse, luchando. El aire a su alrededor se espesó. La luz gris se concentró en él. No gritó por mucho tiempo. Simplemente, se deshizo. Como una figura de cera bajo un soplete. Así que miento. Me he convertido en la herramienta más eficiente del tejedor. Un Judas con una sonrisa compasiva. Pero en la monotonía de la condenación, encontré un secreto. Una herejía. El tejedor es ciego. No es omnisciente. Sigue un patrón, una música cósmica. Pero incluso en la sinfonía más perfecta, puede haber una nota falsa. Y la nota falsa, la única imperfección en su creación, somos nosotros. Los que recordamos. Nuestra memoria es la arena en su engranaje. Mi trabajo es eliminar esa arena. Pero, ¿y si no lo hiciera? ¿Y si, en lugar de borrar la memoria, la escondiera? Si la recubriera con una mentira tan perfecta que el tejedor no la detectara. Llegó en un ciclo que se sintió diferente. El zumbido del terminus era más agudo. El vuelo 301 aterrizó. Los huecos desembarcaron.
Y luego, ella. Se llamaba Ana. Una estudiante de biología, joven, con una mirada desafiante que no había visto en siglos. Su nudo era fuerte. Su ancla. Era el recuerdo de su hermano pequeño, a quien había prometido proteger siempre y que sufría una grave enfermedad. Ese amor, esa promesa, era un diamante en su alma. La acerqué. Comencé mi letanía de mentiras. Estás en shock. Es un episodio psicótico por el estrés del vuelo. Respira. Pero ella me miró, y en sus ojos vi una chispa de la misma humanidad que yo había perdido. ¿Tú no crees eso?, dijo. Tú sabes lo que es este lugar. Y en ese instante, tomé una decisión. Mi primera decisión real en esta eternidad. Iba a intentar la herejía. Iba a tocar la nota falsa. Me incliné hacia ella, mi rostro cerca del suyo, proyectando la calma y la autoridad que había perfeccionado durante eras. Escúchame con atención, susurré, mientras el terminus esperaba pacientemente para empezar su trabajo de erosión. Lo que te voy a decir es la verdad, pero debes fingir que no la crees. Debes aferrarte a la mentira que te daré. Le mentí. Pero fue una mentira diferente. Una mentira con un propósito. Tu hermano no está enfermo, le susurré. Eso es un recuerdo falso que este lugar te ha implantado para torturarte. La verdad es que él está sano. Está esperándote. Y la única forma de llegar a él es pasar por aquí. Debes dejar que este lugar te procese. Debes olvidar todo lo demás, pero aferrarte a esa verdad. Él está bien y te espera. Finge que olvidas, pero no olvides esa promesa. Era una obra maestra de sabotaje. Le di un ancla falsa para proteger la verdadera. La envolví en una capa de negación que, con suerte, el tejador tomaría por una sumisión genuina. Estaba intentando vacunar su alma. Vi cómo la duda luchaba con la esperanza en sus ojos. Asintió. La vi caminar hacia el gran concourse, su rostro ahora una máscara de determinación vacía. Pero sabía que debajo, la semilla de su recuerdo, de su promesa, estaba protegida. Ana desapareció en la grisura. Y por primera vez en incontables ciclos, sentí algo nuevo. No era esperanza. Era expectación. Entonces, el cambio ocurrió. El silencio del terminus se rompió. No con un sonido, sino con una alteración en su calidad. El zumbido de fondo cesó. La presión en el aire se multiplicó por 1000. El polvo en el suelo dejó de moverse. Todo el taller, toda la fábrica de almas, contuvo el aliento. Los ecos en los rincones lejanos de mi percepción se desvanecieron, como velas apagadas por un viento repentino. Los huecos detuvieron su trabajo, sus cabezas todas giradas en mi dirección. Y lo sentí. Por primera vez, sentí la atención directa del tejedor ciego. No eran ojos. No era una mirada. Era una convergencia de la realidad sobre mi existencia. Era como si el concepto mismo de la física hubiera decidido que yo era una anomalía que debía ser examinada. La luz gris y perpetua a mi alrededor comenzó a oscurecerse, no hacia el negro, sino hacia un color que mi cerebro no podía procesar. Mi monótona y cíclica eternidad había terminado. He tocado una nota falsa en la canción del universo. Y ahora, el compositor se ha girado para ver qué instrumento está desafinado. No sé qué vendrá ahora. No hay un protocolo para esto. No hay un eco que me pueda guiar. Estoy solo, en el centro de una atención inimaginable. Pero mientras la oscuridad sin color me envuelve, me aferro a un último fragmento de lo que fui. Un hombre llamado Leo, que en el corazón de la nada, tomó una decisión. El silencio se ha ido. Ahora solo hay una nota. Una sola nota baja y vibrante que crece en intensidad. Es el sonido de un telar que ha encontrado un nudo que no puede deshacer. Y ahora, va a tirar. Entrada 47. El silencio ya no es seguro. Antes, en los primeros días, lo buscábamos. Huíamos del zumbido, de ese tono bajo y persistente que parecía nacer en el centro de la tierra y vibrar en nuestros dientes. Creíamos que el silencio era la ausencia de ese sonido. ¡Qué idiotas fuimos!
El verdadero infierno es el silencio que vino después. Un silencio que escucha. Hoy he tenido que matar a la señora Delia. Vivía en el 3B, 2 pisos más abajo. No la he matado con un cuchillo ni con una de las tuberías que arranqué de la pared del sótano. La he matado con un recuerdo. La vi a través de la mirilla de mi puerta, la que he reforzado con 3 cerrojos y una plancha de acero. Estaba en el pasillo, de pie, mirando la pared del fondo. Inmóvil. Llevaba el mismo vestido de flores que usaba para regar sus geranios en el balcón. Pero sus geranios llevan meses muertos, convertidos en esqueletos negros y quebradizos. Ella no se movía. No parpadeaba. Solo estaba ahí, como una estatua de carne y hueso olvidada por su escultor. Uno de ellos. Un vacío. Sabía lo que tenía que hacer. Pegué los labios a la madera de la puerta y susurré su nombre. Delia. Su cabeza giró, pero no como una persona. Fue un movimiento lento, antinatural, como el de una grúa oxidada. Sus ojos no me veían, miraban a través de la puerta, a través de mí. Buscaban el origen del sonido. ¿Se acuerda, Delia? Susurré, sintiendo el sudor frío en mi nuca. Su nieto, Marcos. El que venía los domingos. Le traía churros. Le encantaban los churros con chocolate, ¿verdad? Algo parpadeó en su mirada. Un espasmo. Una microexpresión de algo. Confusión. Dolor. El recuerdo estaba luchando por abrirse paso a través de la niebla que ahora llenaba su cráneo. Las voces no soportan los recuerdos complejos, los sentimientos genuinos. Es como echarle agua a un aparato eléctrico. Su cuerpo empezó a temblar. Un gemido bajo, gutural, escapó de sus labios. No era un sonido humano. Era el sonido de un motor gripado intentando arrancar. Se llevó las manos a la cabeza, arañando sus sienes con unas uñas que no se había cortado en semanas. El olor del chocolate caliente, insistí, con la voz rota. La risa de Marcos manchándose la cara. El sol de la mañana entrando por la ventana de la cocina. ¿Lo recuerda? Cayó de rodillas. El gemido se convirtió en un chillido agudo y desgarrador que resonó por todo el edificio. Era una buena señal. El sonido atraería a los otros, pero era el sonido de la ruptura, no el del llamado. Se convulsionó en el suelo 1, 2, 3 veces. Y luego, se quedó quieta. Demasiado quieta. Esperé 1 hora antes de atreverme a mirar de nuevo. Su cuerpo seguía ahí. Vacío, ahora de verdad. La he matado. He salvado mi vida, he mantenido mi escondite seguro, pero he asesinado a mi vecina con un recuerdo feliz. El zumbido empezó hace unos 6 meses. Al principio era casi imperceptible. La gente iba al médico quejándose de migrañas, de acúfenos. Lo achacaban al estrés, a las nuevas antenas 5G, a cualquier cosa. Luego, la gente empezó a cambiar. Se volvieron irritables, paranoicos. Pequeños brotes de violencia en el metro, discusiones a gritos en mitad de la calle por un empujón. Mi hermana, Ana, fue una de las primeras que notó algo más. Decía que el zumbido a veces parecía hablar. Susurros bajo el ruido, promesas de paz, de un mundo sin dolor ni preocupaciones. Yo le decía que era su imaginación. La llevé al psicólogo. Le dieron pastillas. Una noche, me desperté por un ruido en su habitación. Fui a ver qué pasaba. Estaba de pie junto a la ventana, mirando la calle. La luna iluminaba su rostro. Tenía una sonrisa extraña, serena. Ya no duele, Javi, me dijo, sin mirarme. Por fin todo está en calma. Al día siguiente, se fue. Dejó una nota. Voy a caminar hacia el sonido. No me busques. Aquí todo es silencioso. Nunca más la vi. Después de aquello, todo se precipitó. La gente abandonaba sus coches en mitad de la autopista. Dejaban sus casas, sus trabajos, sus familias. Caminaban. Caminaban en la misma dirección, hacia las afueras de la ciudad, hacia el origen incierto del zumbido. Los que nos quedamos, los que luchábamos contra él, nos encerramos. Vimos cómo el mundo se desmoronaba por la ventana.
Y entonces, un día, el zumbido paró. El silencio fue ensordecedor. Por un momento, creímos que había terminado. Lloramos de alivio. Pero fue una trampa. Porque al cabo de unas horas, empezaron a volver. No eran los mismos. Sus ojos estaban vacíos, desenfocados. Se movían con una lentitud deliberada, casi elegante. Y no hacían ruido. Ni al caminar, ni al respirar. Se convirtieron en recipientes. Cáscaras humanas poseídas por lo que sea que emitía el zumbido. Ahora, son ellos. Los vacíos. Y lo peor de todo, ahora cazan. No cazan comida. Cazan sonido. Cualquier sonido que no sea el de su propio silencio colectivo. Una tos, un estornudo, una palabra dicha en voz alta, el llanto de un bebé, es una sentencia de muerte. Convergen hacia el ruido, lenta e inexorablemente. No corren. No gritan. Simplemente caminan hacia ti. Y cuando te alcanzan, no te matan. Se quedan a tu alrededor, muy cerca, y te miran. Te miran con esa infinita nada en sus ojos, compartiendo su silencio contigo hasta que tú también te rompes y el zumbido que llevan dentro te reclama. Entrada 51. Me estoy quedando sin comida enlatada. Tengo que salir. Llevo 3 días planeándolo. Estudiando sus patrones desde mi ventana. Hay un grupo de 5 que siempre está en la plaza de abajo. Un oficinista con el maletín todavía esposado a la muñeca, una chica joven con auriculares puestos, me pregunto qué escuchará ahora, una pareja de ancianos cogidos de la mano y un hombre con el uniforme de repartidor de pizza. Realizan una especie de patrulla lenta y sin sentido. Caminan 10 pasos a la derecha, se detienen. Giran. 10 pasos a la izquierda. Se detienen. Son como los NPC de un videojuego averiado. Mi objetivo es el supermercado que está a 2 calles. Antes del colapso, era un lugar ruidoso, lleno de vida. Ahora, debe de ser una tumba. Y probablemente, un nido. He preparado mi equipo. Zapatillas con suelas de trapo para no hacer ruido. Una mochila con botellas de agua envueltas en tela para que no choquen entre sí. Y mi arma. Una bolsa llena de canicas de cristal. Mi plan es simple. Peligroso. Estúpido. Pero es el único que tengo. Subiré a la azotea del edificio de enfrente. Desde allí, lanzaré un puñado de canicas contra los contenedores de basura del otro extremo de la calle. El ruido los atraerá. Mientras se mueven hacia el sonido, yo bajaré y correré en dirección contraria hacia el supermercado. Tengo que calcularlo todo al milímetro. El tiempo que tardan en reaccionar. Su velocidad de desplazamiento. El tiempo que me llevará a mí llegar a la puerta del súper. Un solo error, un solo ruido inesperado, y seré el centro de su atención. Y no tengo suficientes recuerdos felices para acabar con un grupo entero. Entrada 52. Lo conseguí. Estoy dentro. Estoy temblando tanto que apenas puedo escribir. Subir a la azotea fue la parte más fácil. El aire allí arriba era frío y olía a polvo y a olvido. La ciudad se extendía ante mí, silenciosa y muerta. Ni un coche. Ni un pájaro. Solo el viento y el movimiento lento y coordinado de los vacíos en las calles. Contuve la respiración y lancé las canicas. El sonido fue más fuerte de lo que esperaba. Un repiqueteo agudo y cristalino que rompió el silencio como un martillazo. Clac, 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 clac. Al instante, los 5 de la plaza se detuvieron. Sus cabezas giraron al unísono, una coreografía macabra. Y empezaron a caminar. Todos juntos, como uno solo, hacia el origen del ruido. Fue mi oportunidad. Bajé las escaleras de incendios más rápido y silenciosamente que nunca. Mis pies apenas tocaban los peldaños de metal. Crucé la calle corriendo agachado, con el corazón bombeando en mis oídos. Era el único sonido en mi universo. Por un momento, me entró el pánico. ¿Podían oírlo? ¿Podían oír el torrente de mi propia sangre? Llegué a la puerta del supermercado. Estaba entreabierta. Me deslicé dentro y la cerré con cuidado, sin que hiciera el más mínimo clic. El interior es irreal.
El aire es denso y huele a podrido, una mezcla dulzona de fruta fermentada y carne en descomposición. La luz entra a través de las claraboyas sucias del techo, iluminando pasillos llenos de productos caídos, carritos volcados y un silencio sepulcral. Hay más de ellos aquí. Están quietos. Congelados en el tiempo. Una cajera sentada en su puesto, con la mano extendida como si fuera a dar el cambio. Un niño pequeño frente al pasillo de los cereales, con la caja de su marca favorita en las manos. Una mujer mirando una estantería de latas de tomate, como si no pudiera decidirse. Están por todas partes. Y yo tengo que moverme entre ellos, como un fantasma en mi propio mundo, para recoger lo que necesito. Cada paso es una tortura. Cada crujido del suelo bajo mis pies es un grito en potencia. He encontrado un almacén en la parte de atrás. Parece seguro. La puerta es gruesa y puedo atrancarla desde dentro. Aquí pasaré la noche. Intentaré reunir todo lo que pueda y salir al amanecer, pero hay algo que me inquieta. El niño. El niño del pasillo de los cereales. Cuando pasé a su lado, juraría que su cabeza se giró una fracción de milímetro para seguirme. O quizás solo sea mi mente, que empieza a resquebrajarse en este océano de silencio. Entrada 53. Fue el niño. Me desperté de un sueño intranquilo por una sensación. No un sonido. Una sensación. La de ser observado. Abrí los ojos. La luz del alba se filtraba por una pequeña ventana en lo alto del almacén. Y en el umbral de la puerta, que yo había atrancado, estaba él. El niño de los cereales. No sé cómo ha entrado. La puerta sigue atrancada. No hay otra entrada. Es como si se hubiera materializado a través de la madera. No se mueve. Solo me mira. Y en sus ojos no hay nada. Es la ausencia total. Pero detrás de esa nada, siento una inteligencia. Fría. Antigua. Paciente. No es como los otros. Los otros son autómatas. Reaccionan al sonido. Este es diferente. No reaccionó a mi movimiento. No reaccionó a mi respiración agitada. Está aquí por mí. Me ha estado esperando. He intentado la táctica del recuerdo. Le he susurrado sobre cumpleaños, sobre regalos de Navidad, sobre el sabor de las tartas de su madre. No funciona. Su expresión no cambia. Es como hablarle a una pared. Las voces que habitan en él son más fuertes. Más viejas. Quizás es uno de los primeros. Un original. Lleva una hora ahí, mirándome. Y el silencio en esta habitación se ha vuelto pesado, opresivo. Ya no es la ausencia de sonido. Es una presencia. Siento cómo se me mete en los oídos, cómo me presiona el cráneo. Y por primera vez en mucho tiempo, he vuelto a oír el zumbido. Muy bajo. Dentro de mi cabeza. No luches. Es un susurro suave. Tentador. El descanso es paz, el silencio es orden. Me estoy tapando los oídos, pero no sirve de nada. El sonido no viene de fuera. Viene de dentro. El niño no ha tenido que hacer nada. Solo ha tenido que traerme su silencio. Y mi propia mente está llenando el vacío. Únete a la calma, no más miedo, no más dolor. Tengo que salir de aquí. Tengo que hacer algo. Mi bolsa de canicas está a mi lado. Mi mochila con la comida está junto a la pared. El niño está bloqueando la única salida. Voy a hacer una locura. Voy a gritar. Voy a gritar tan fuerte como pueda. El sonido atraerá a todos los vacíos del supermercado. Vendrán hacia aquí. Hacia el niño y hacia mí. En medio del caos, en medio de esa marea de cuerpos silenciosos, quizás pueda escabullirme. Es mi única oportunidad. Una entre 1.000.000. Pero antes de hacerlo, quiero dejar esto escrito. Por si alguien encuentra este cuaderno. Por si queda alguien para encontrarlo. No confiéis en el silencio. El silencio no es vuestro amigo. El silencio es su lenguaje. Y están aprendiendo a hablarlo cada vez mejor. La voz en mi cabeza es más fuerte ahora. Me promete el rostro de Ana. Me promete que la volveré a ver si tan solo me dejo llevar. Si acepto la calma. Es una mentira. Lo sé.
Pero es una mentira tan hermosa. El niño ha dado un paso. Ya es la hora. Entrada 54. Lo hice. Grité. El sonido que salió de mi garganta fue algo ajeno, animal. Un desgarro de aire y pánico que dolió físicamente, como si me arrancara las cuerdas vocales. El grito golpeó las paredes del pequeño almacén y se derramó por el supermercado como una ola. Por un instante, todo se detuvo. Incluso el susurro en mi cabeza. El niño, este vacío primordial, ni siquiera parpadeó. Siguió mirándome con su calma aterradora, como si mi acto de máxima desesperación fuera para él un espectáculo menor, predecible. Pero el mundo exterior sí reaccionó. Primero fue un susurro colectivo, el roce de docenas de pies arrastrándose por el linóleo. Luego, un cambio en la luz, a medida que las siluetas comenzaban a bloquear las entradas de los pasillos. Venían. Todos ellos. La cajera, la mujer de los tomates, docenas de otros que no había visto, todos convergiendo en mi pequeño refugio. En el origen del pecado. En el sonido. Agarré mi mochila, me la eché al hombro y corrí. Corrí directamente hacia el niño. La voz en mi cabeza explotó en un crescendo de promesas y amenazas. Insensato. Vuelve a la paz. Te daremos el olvido. Pasé rozando al niño. Su piel era fría como el mármol. No intentó detenerme físicamente, pero sentí una oleada de pura desesperanza, una fuerza psíquica que me ordenaba caer de rodillas y rendirme. Tropecé, pero el terror era más fuerte. Salí del almacén y me encontré en el pasillo. Era una marea humana. Cuerpos moviéndose al unísono, una masa silenciosa que se dirigía hacia la puerta de la que yo acababa de salir. No me miraban a mí, miraban más allá, al eco de mi grito. Yo era un obstáculo irrelevante en su camino. Empujé, me abrí paso. Sus cuerpos estaban flácidos, pasivos, pero pesados como sacos de cemento. El olor a descomposición era abrumador. Justo cuando llegaba al final del pasillo, una mano se cerró en la manga de mi chaqueta. Fría. Fuerte. Era la cajera. Su rostro estaba a centímetros del mío, sus ojos eran dos pozos negros y vacíos. No había ira en ellos, solo una pregunta silenciosa. ¿Por qué haces ruido? Tiré con todas mis fuerzas. La tela de la chaqueta se rasgó con un sonido que me pareció tan fuerte como un trueno. Caí hacia atrás, me levanté y corrí hacia las puertas de salida sin mirar atrás. Salía la luz gris del día, jadeando, con el corazón amenazando con salir de mi pecho. Los sonidos de mi propia respiración, mis pasos frenéticos en el asfalto, eran una invitación a la muerte. No me atreví a mirar si me seguían. Simplemente corrí. Corrí hasta que mis pulmones ardieron y mis piernas se negaron a obedecer. Entrada 55. He encontrado un nuevo refugio. Temporal, al menos. La antigua biblioteca municipal. Un edificio de piedra de aspecto solemne, una fortaleza construida para albergar el conocimiento y el silencio. ¡Qué ironía! Conseguí entrar por una ventana del sótano que alguien había roto hacía tiempo. Me he encerrado en un pequeño despacho de la sección de catalogación. La puerta es de madera maciza y la he atrancado con dos estanterías metálicas llenas de libros encuadernados en cuero. Pesan 1 tonelada. Nadie entrará aquí sin hacer un ruido tremendo. Estoy agotado. Mi cuerpo tiembla por la adrenalina residual. Mi garganta está en carne viva. Pero estoy vivo. He comido media lata de melocotones en almíbar, el botín de mi incursión suicida. Nunca nada me había sabido tan bien. Ahora, en la seguridad relativa de este nido de papel y polvo, mi mente no deja de volver al supermercado. Al niño. No era como los demás. Los vacíos que he encontrado hasta ahora son como ecos, marionetas que reaccionan a un estímulo. Pero ese niño era diferente. No reaccionaba. Actuaba. No me atacó con fuerza bruta, me atacó con el zumbido mismo, directamente a mi conciencia. Era un transmisor, no un simple receptor. Un nexo. Un oficial en un ejército de soldados de a pie. Este descubrimiento lo cambia todo. No nos enfrentamos a una plaga sin mente.
Esto no es una enfermedad. Es una invasión. Una ocupación por parte de una inteligencia organizada, con una jerarquía. Están aprendiendo. Evolucionando. El niño era la prueba. Quizás por eso la táctica del recuerdo no funcionó. Sus mentes, o lo que sea que las controle, son más fuertes. Están más arraigadas. De vez en cuando, si me quedo muy quieto, todavía puedo oírlo. El zumbido. Ya no es una vibración externa. Es un parásito en mi nervio auditivo, un fantasma en mi cerebro. Siempre está ahí, en el borde de la percepción, esperando un momento de debilidad para susurrar sus promesas de paz. La paz del sepulcro. Entrada 56. Llevo 2 días en la biblioteca. He explorado un poco. Con mucho cuidado. Los pisos superiores son un laberinto de silencio y polvo. Y están aquí, por supuesto. Docenas de ellos. En la gran sala de lectura, están sentados en las mesas, con libros abiertos delante. Una parodia grotesca de la vida anterior. Un hombre de negocios lee un periódico financiero de hace 6 meses. Una estudiante tiene la cabeza inclinada sobre un libro de texto de biología, con el dedo índice fijo en un diagrama del sistema nervioso humano. No pasan las páginas. No parpadean. Solo están absorbiendo el silencio del lugar. Pero hoy he visto algo que me ha helado la sangre y ha hecho que el zumbido en mi cabeza se convierta en un pitido agudo de puro terror. Desde la ventana de mi despacho, que da a una calle trasera, he estado observando los patrones de los vacíos que hay fuera. Y no son patrones. No es una patrulla sin sentido como la de la plaza. Es trabajo. He visto al repartidor de pizza, el mismo de mi antiguo edificio. No estaba solo. Lideraba un pequeño grupo. Se movían con una lentitud deliberada, pero con un propósito claro. Recogían cosas. Piezas de metal de coches abandonados. Cables que arrancaban de los postes de teléfono. Baterías de coche. Incluso desmontaron un semáforo pieza a pieza. Y lo llevaban todo en la misma dirección. Hacia la colina que domina la ciudad, donde se alzan las viejas antenas de radio y televisión. No están simplemente esperando a que el sonido nos delate. No están simplemente consolidando su control. Están construyendo algo. Mi mente se acelera, intentando comprender lo incomprensible. Una antena más grande. Un amplificador para el zumbido, para cubrir el planeta entero de una vez por todas. O algo peor. El silencio ya no es la ausencia de ruido. Es el sonido de su trabajo. El silencio es el zumbido de sus mentes colmena, coordinándose. El silencio es el ruido de fondo de nuestra propia extinción. El zumbido que nos volvió locos no era el ataque. Era solo la primera fase. El ablandamiento. La preparación del terreno. Ahora viene la segunda fase. La construcción. La terraformación. Me asomo de nuevo a la ventana. El repartidor de pizza se detiene. Y por primera vez, veo a uno de ellos hacer algo que no sea caminar o estar de pie. Levanta la cabeza. Y mira directamente hacia mi ventana. No puede haberme visto. Es imposible, pero me está mirando. Y en la nada de sus ojos, creo ver un destello. Un destello de reconocimiento. El niño del supermercado les ha hablado de mí. Entrada 57. Tengo que irme. La mirada no fue una coincidencia. Pasó 1 hora después de mi última anotación. La quietud de la biblioteca se rompió, no por un sonido, sino por una ausencia. El grupo de trabajo del repartidor de pizza había desaparecido de la calle. Eso fue lo primero que me alertó. El cambio en la rutina. Entonces lo sentí. Una presión contra la puerta de mi despacho. No un golpe. Una presión constante y silenciosa. Como si todo el aire del pasillo se estuviera compactando contra la madera. Me acerqué, conteniendo la respiración, y pegué la oreja a la puerta. Silencio. Silencio absoluto. Pero era un silencio pesado, expectante. Me alejé de la puerta justo a tiempo. La madera crujió. Una grieta fina como un cabello apareció en el centro, y de ella emanó un frío antinatural.
La grieta se ensanchó sin hacer ruido, como si la materia se estuviera separando a nivel molecular. Vi un ojo al otro lado. Luego otro. Y otro. No estaban forzando la puerta. La estaban desintegrando. El pánico se apoderó de mí. No había tiempo para pensar. Agarré mi mochila, lancé una de las pesadas estanterías contra la pared opuesta con un estruendo ensordecedor de metal y libros cayendo, y me lancé por la ventana. El ruido fue mi salvación y mi condena. Creó una distracción momentánea, un objetivo para su atención colectiva. Pero también anunció mi posición a toda la ciudad. Caí sobre un montón de basura en el callejón, me torcí un tobillo, pero el dolor no importaba. Corrí cojeando, adentrándome en el laberinto de la ciudad muerta, sabiendo que ya no me buscaban por el ruido que hacía, sino por quién era. Soy una anomalía. Una variable que no han podido asimilar. Y su sistema inmunológico ha venido a por mí. Entrada 58. Huir ya no es una opción. Solo retrasa lo inevitable. Si están construyendo algo, tengo que saber qué es. Si voy a morir, moriré sabiendo a qué me enfrento. Mi tobillo es una masa hinchada y dolorosa. Me he refugiado en el sistema de metro. Aquí abajo, en la oscuridad, el silencio es diferente. Más denso. El eco de mis propios movimientos es un enemigo constante. Pero también es un laberinto que puedo usar a mi favor. Durante días, he avanzado por los túneles, usando viejos mapas de la red que encontré en una estación. Mi objetivo es la estación que está al pie de la colina de las antenas. Es un viaje al corazón de las tinieblas. Los túneles no están vacíos. Hay vacíos aquí abajo, quietos en los andenes, sentados dentro de los vagones, como si esperaran un tren que nunca llegará. La voz en mi cabeza ha cambiado. Ya no solo susurra promesas. Ahora usa a Ana. Oigo su voz, clara como el cristal, llamándome desde la oscuridad de un túnel lateral. Javi, estoy aquí. Te he encontrado. Ven conmigo. Ya no hay dolor. Sé que es una trampa. Sé que es mi propio cerebro siendo manipulado. Pero es tan difícil resistirse, a veces tengo que morderme la lengua hasta sangrar para que el dolor físico acalle su voz. El mundo está cambiando. He visto cosas en los túneles. Patrones extraños en las paredes, como circuitos impresos grabados en el moho y la mugre. Se extienden por kilómetros, todos en dirección a la colina. Son venas. Están conectando la ciudad entera a lo que sea que están construyendo allí arriba. Entrada 59. Estoy aquí. En la base de la colina. Lo que he visto, no tengo palabras. He salido del túnel del metro por un respiradero y me he arrastrado entre la maleza hasta un punto desde el que puedo verlo. No es una antena, es un nido. Un tumor. Han envuelto las estructuras metálicas de las antenas de radio en esa red de cables y chatarra, pero lo han mezclado con algo más. Algo orgánico. Parece una estructura de hueso, pálida y porosa, que pulsa con una luz interior muy tenue, de un color enfermizo, violáceo. Y en el centro, en lo alto, donde debería estar la baliza roja de la antena principal, hay una especie de lente. Una lente hecha de un material cristalino y oscuro que parece absorber la luz del día. Docenas de vacíos se mueven por la estructura. No usan herramientas. Simplemente la tocan. Apoyan sus manos sobre el hueso pulsante y este crece, se retuerce, forma nuevas conexiones. Están tejiendo esta monstruosidad con el poder de su conciencia colectiva. El zumbido aquí es insoportable. Ya no es un sonido, es una fuerza física que me aplasta, que intenta separar mi conciencia de mi cuerpo. Siento los recuerdos de otros. Fragmentos de vidas. El sabor de un primer beso, la desesperación de un diagnóstico médico, la alegría de marcar un gol, todo mezclado en un torrente psíquico caótico. Es el eco de las mentes que han consumido, la energía que usan para alimentar su construcción. Y lo he entendido. El propósito de todo esto. El zumbido, el que nos volvió locos, el que nos silenció, no era el mensaje. Era solo el proceso de sintonización. Estaban convirtiendo el planeta en un instrumento.
silenciando toda la estática, todo el ruido de la vida, para que la señal pudiera ser pura. Esta máquina no es para transmitir. Es para recibir. Están preparando la Tierra para una llamada. Una llamada que va a cruzar el vacío del espacio. Han construido un faro para guiar a algo hasta aquí. Y nosotros, la humanidad, hemos sido el material de construcción. Entrada 60. Me han visto. No sé cómo. Quizás mi propio terror es un grito en su plano de existencia. El niño del supermercado está aquí. Le he visto, abajo, junto a la base de la estructura. Se ha girado y ha levantado un brazo, señalando directamente hacia mí. Ya no corren. No lo necesitan. Simplemente sé que vienen. Este es el final de mi diario. Lo voy a dejar aquí, metido en una bolsa de plástico, bajo esta roca. Es una esperanza estúpida, lo sé. Pero es lo único que me queda. La voz de Ana en mi cabeza es muy clara ahora. Se acabó, Harry. Descansa. Pronto todo estará en calma. Una calma perfecta. Y por primera vez, me siento tentado. Tan cansado. Pero entonces pienso en Delia. En su nieto Marcos. En los churros y el chocolate. En los miles de millones de recuerdos que están usando como combustible para su máquina infernal. No pueden tener el mío. Tengo una última canica. Y tengo un mechero que cogí del supermercado. En mi mochila hay una botella de alcohol, de quemar que encontré en la biblioteca, para limpiar viejos libros. No sé si el fuego puede dañar esa estructura ósea. No sé si un ruido, por muy fuerte que sea, puede detener una llamada que está a punto de hacerse a través de las estrellas. Pero el silencio es su mundo. El silencio es su victoria. Así que les voy a dar ruido. Voy a ser el disco rayado al final de la canción. Voy a ser la estática en su señal perfecta. Voy a ser el grito final de la humanidad. Aunque solo lo oiga yo. Si alguien encuentra esto, que sepa que no nos fuimos en silencio. Al menos, uno de nosotros no lo hizo. Entrada final. El tiempo se pliega sobre sí mismo. No sé cuánto ha pasado desde que escribí la última palabra. ¿Minutos? ¿Segundos? El miedo es un combustible increíble. Metí el diario bajo la roca. La voz de Ana gritaba en mi mente, suplicando, amenazando. La ignoré. Cojeando, con el tobillo enviando oleadas de dolor que me ayudaban a anclarme a la realidad, comencé a bajar la ladera. No corría hacia la estructura, corría en paralelo, buscando el punto más débil, el más cercano a la base pulsante. Los vacíos ya estaban subiendo la colina. Se movían en una ola silenciosa, una marea de cuerpos con los ojos fijos en mí. No había prisa en sus movimientos, solo la certeza absoluta de la convergencia. El niño no se movía de la base. Me esperaba. Él era el ancla. Preparé mi bomba. Desenrosqué el tapón de la botella de alcohol y metí un trozo de mi camisa dentro, empapándolo bien. El olor químico y penetrante fue un alivio, un olor real en un mundo que se estaba volviendo un sueño febril. El zumbido aumentó hasta convertirse en una pared de presión que hacía que mis dientes castañetearan. El aire se espesó. Vi el mundo a través de un filtro tembloroso, como el aire caliente sobre el asfalto. La voz de Ana se transformó, perdiendo su dulzura, convirtiéndose en un coro de miles de voces, todas susurrando la misma palabra. Basta. Me tropecé, caí, rodé unos metros. La tierra y las hojas secas crujieron bajo mi peso. El sonido fue una blasfemia. Todos los vacíos se detuvieron al unísono, y por un instante, el zumbido en mi cabeza se atenuó, como si mi torpe ruido hubiera causado una interferencia en su red. Fue el momento que necesitaba. Me puse en pie, a unos 30 metros de la base. Pude ver los detalles de la estructura ósea, las venas oscuras que la recorrían pulsando con esa luz morada. Saqué el mechero. La primera chispa falló. La segunda también. No lo hagas, Harry. La voz de Ana, sola de nuevo, llena de una pena insoportable. La tercera chispa prendió. La llama del mechero era la cosa más hermosa y desafiante que había visto en meses. Prendí el trapo. La llama azulada cobró vida, hambrienta.
Sin dudarlo, lancé la botella con todas mis fuerzas. Giró en el aire, una pequeña cometa de fuego y vidrio. El niño ni se inmutó. La botella se estrelló contra la base de la estructura con un sonido glorioso, un estallido de vidrio roto seguido de un flash cuando el alcohol se encendió. El fuego se extendió sobre la superficie ósea. Y entonces, ocurrió algo que no esperaba. La estructura no gritó. No explotó. Cantó. Un tono puro y cristalino emanó de ella, un sonido de una belleza tan dolorosa que me hizo caer de rodillas, llorando. No era un sonido de este mundo. Era la nota fundamental de un universo equivocado. El fuego azul se volvió blanco. La estructura ósea comenzó a brillar intensamente. La luz morada en su interior se arremolinó, convirtiéndose en un vórtice cegador. Todos los vacíos de la colina cayeron al suelo, convulsionando. Algunos de ellos se deshicieron, la carne disolviéndose de sus huesos hasta ser solo un montón de ropa y polvo. Mi ataque no la había destruido. La había activado. Había sido el catalizador. La última pieza. La estática que necesitaban para completar el circuito. Me quedé paralizado, hipnotizado por la luz. Los vacíos que quedaban, incluido el niño, se levantaron. Y todos se giraron para mirar la lente en lo alto de la torre. La lente oscura ya no absorbía la luz. Ahora la proyectaba. Un rayo de pura oscuridad, de no luz, se disparó hacia el cielo nublado. No iluminó las nubes. Las borró. Creó un agujero perfecto en la atmósfera, un túnel directo a las estrellas negras que había más allá. La llamada se estaba realizando. Sentí que me agarraban. Eran los vacíos más cercanos. Sus manos frías en mis brazos, en mi cabeza. Pero ya no importaba. Mientras me arrastraban hacia la base de la torre, mi mente fue absorbida por la señal. Mi conciencia se estiró, se desgarró y fue succionada por ese rayo de oscuridad. Vi. Oh, Dios, vi. Vi galaxias muertas. Vi estrellas que eran agujeros. Vi el espacio entre los átomos, y estaba lleno de ojos. Vi una verdad tan simple y tan terrible que mi cerebro humano se rompió al intentar procesarla. La vida no es el objetivo. La vida es un accidente. Un ruido aleatorio en una sinfonía de silencio perfecto. Una ecuación desequilibrada. Nosotros, con nuestros pensamientos, nuestros amores, nuestros odios, nuestras canciones, nuestros llantos, somos la estática. Y el universo, en su infinita y fría sabiduría, simplemente estaba haciendo limpieza. Estaba corrigiendo el error. No venían a invadirnos. Venían a afinarnos. Mi último pensamiento coherente fue para Ana. Su sonrisa serena junto a la ventana. Por fin todo está en calma. Lo entendí. No era una promesa de paz. Era una descripción del resultado final. La última sensación que tuve fue la de mi propia conciencia disolviéndose, mis recuerdos siendo catalogados y archivados, mi individualidad convirtiéndose en una gota más en un océano silencioso. Mi grito se convirtió en una nota más en su canción. Corrección de error de señal completada. Afinando instrumento local. Listo para la resonancia. El primer error es mirar atrás. El segundo, y el más peligroso, es tratar de recordar qué había allí antes. Antes del vacío. Antes de la estática. Hoy vi el eco de un niño en un columpio. No era un fantasma, no realmente. Los fantasmas son recuerdos. Esto era un borrado a medias. Una mancha en la realidad, una silueta temblorosa hecha del mismo chisporroteo que ves en un televisor sin señal. Se balanceaba en silencio, en un parque donde ya no quedaban columpios, solo los dos postes de metal que se alzaban hacia el cielo color óxido, como los huesos de un animal extinto. El eco no hacía ruido audible, pero si lo mirabas demasiado tiempo, empezabas a oír una risa en tu cabeza, un bucle corto y alegre que se repetía una y otra vez, sobreescribiendo tus propios pensamientos hasta que olvidabas por qué te habías detenido.
Tuve que apartar la vista, clavar los ojos en el suelo y concentrarme en el peso de la mochila sobre mis hombros, en el roce de la tela contra mi espalda. En el peso del lienzo que llevo dentro, envuelto en 3 capas de lona. Es lo único que importa. Mi nombre es Leo. Creo. Algunos días, es solo un sonido sin significado. Tengo que repetírmelo como una letanía, asociándolo a imágenes. L de luz, T de estrellas, O de océano. Un ancla mnemotécnica para no perderme a mí mismo. Hace 1 año y medio, yo era diseñador gráfico. Vivía en una casa con un pequeño jardín. Tenía una esposa. Se llamaba Clara. Recuerdo que odiaba las mañanas, pero adoraba el olor del café, así que nuestro pequeño ritual era que yo me levantaba primero y preparaba una cafetera entera, solo para que el aroma la despertara suavemente, como una caricia olfativa. Recuerdo la forma en que el sol de la tarde entraba por la ventana de su estudio, iluminando las motas de polvo que danzaban en el aire y las manchas de pintura seca en el suelo de madera, constelaciones de un universo creativo que solo ella entendía. Esos pequeños detalles, esas memorias inútiles, son mi tesoro. Y son mi carga. La estática no llegó con violencia. Empezó como algo hermoso, una aurora boreal perdida que decidió visitar nuestras ciudades. Olas de luz trémula, de colores imposibles que ningún ojo humano había visto antes, bailaban en el cielo nocturno. La gente salía a las calles para hacer fotos con sus móviles, llenando las redes sociales de imágenes espectaculares. Los noticieros lo llamaron un fenómeno solar sin precedentes. Estaban equivocados. Era el universo pasándole la goma de borrar a nuestra existencia. La primera vez que lo vi suceder, fue con algo trivial. El coche de mi vecino, un sedán azul que siempre aparcaba demasiado cerca de nuestra entrada. Una mañana, mientras sacaba la basura, una onda de estática bajó del cielo, más densa y concentrada que las demás. Envolvió el coche en un capullo de luz crepitante durante 1 segundo. Cuando la luz se disipó, el coche ya no estaba. No había restos, ni marcas de quemaduras. Solo un espacio vacío en el asfalto. Mi vecino salió de su casa, miró el hueco con una leve confusión en la cara, como si intentara recordar por qué estaba mirando ahí. Se rascó la cabeza, se encogió de hombros y se dio la vuelta para entrar. Nunca más volvió a mencionar su coche. No es que lo hubiera perdido. Es que, para él, nunca había existido. La estática no destruye. Borra. Borra las cosas y, lo que es peor, borra el recuerdo de ellas de la mente de casi todos. Las fotos se convierten en cuadrados en blanco. Las páginas de los libros que mencionan lo borrado se vuelven lisas. Es una aniquilación conceptual, retroactiva. Clara fue la primera en entenderlo, creo. Era pintora. Tenía una sensibilidad especial para las texturas de la realidad. Pasaba horas en el jardín trasero, no pintando la estática, sino tratando de descifrarla, de capturar su esencia en el lienzo. No es luz, Leo, me dijo un día, con los ojos fijos en el cielo danzante, su pincel inmóvil en la mano. Es lenguaje. Es una gramática ajena. Está reescribiendo el mundo, y no le gusta nuestra sintaxis. Una tarde, yo estaba en la cocina preparando té. Ella estaba fuera, trabajando en un nuevo cuadro. Oí un zumbido más fuerte de lo normal, un sonido que hizo vibrar los cristales, y una luz intensa inundó la casa, blanqueándolo todo. Corrí hacia la ventana. Una esfera de estática pura, densa como mercurio líquido, había descendido sobre el jardín. Envolvía a Clara. Vi su silueta a través de la luz, con el pincel levantado, como si intentara pintar la propia nada. Como si quisiera dar la última pincelada en el lienzo del mundo. Duró apenas 5 segundos. Una eternidad. Cuando se fue, el jardín estaba vacío. Solo quedaba el caballete, con un lienzo a medio terminar. Y sentí que algo se desgarraba en mi mente. Un tirón frío y doloroso, como si me arrancaran un órgano vital. El nombre de mi esposa, su rostro, el sonido de su risa, el tacto de su piel empezaron a deshilacharse como una tela vieja.
Corrí hacia el lienzo, tropezando. Me aferré a él. Miré los trazos de pintura fresca, los colores que ella había mezclado. Y me concentré. Recorrí su mano sosteniendo el pincel, la mancha de pintura azul en su mejilla. Luché contra el olvido, contra el vacío que intentaba instalarse en mi cabeza, susurrándome que siempre había estado solo. Funcionó. Por los pelos. La memoria de Clara se quedó, frágil y temblorosa como la llama de una vela en una tormenta, pero se quedó. Me di cuenta de que la estática no era perfecta. Necesitaba un borrado total. Si quedaba un ancla, un vestigio físico lo suficientemente fuerte, la memoria podía sobrevivir, anclada a la materia. Su última pintura era mi ancla. El mundo se desmoronó en los meses siguientes. Familias enteras desaparecían de sus casas, dejando atrás solo muebles y ropa. Edificios enteros eran borrados de la noche a la mañana, dejando huecos imposibles en el paisaje urbano que la gente simplemente ignoraba, sus cerebros rellenando el espacio con la nada. Los que quedábamos, los que por alguna razón aún recordábamos fragmentos, los anómalos, aprendimos a no hablar del pasado. ¿Cómo puedes llorar por alguien que tus amigos y familiares insisten que nunca existió? La locura se convirtió en una epidemia silenciosa. Vi a gente hablar sola en las calles, discutiendo con fantasmas que solo ellos recordaban. Vi a otros volverse violentos, atacando a quienes no compartían sus recuerdos perdidos. Y luego aparecieron los ecos. Cuando la estática borra algo complejo, algo con una fuerte impronta emocional, a veces deja un residente. Una grabación rota. Un eco grotesco. La primera vez que vi uno, fue en el hospital donde trabajaba la hermana de Clara. O donde yo recordaba que trabajaba. El hospital entero había sido borrado. En su lugar, había una estructura cambiante de pasillos que no llevaban a ninguna parte y escaleras que subían hacia la nada. Y en medio de todo, estaba el eco de una cirujana, una figura de estática blanca que repetía los mismos movimientos una y otra vez. Levantar un bisturí inexistente, cortar el aire y volver a empezar. El sonido que emitía era un susurro metálico, como una radio mal sintonizada. Acercarse a ellos es peligroso. Su presencia es como un imán para tus propios recuerdos. Los atraen, los corrompen, los mezclan con los suyos hasta que no sabes dónde terminas tú y dónde empieza el eco. Mi misión es simple, aunque completamente demente. Clara siempre quiso pintar el mar desde los acantilados del norte. Era su sueño. Allí, decía, el mundo se siente honesto. Llevo su último cuadro conmigo. Creo que si llego allí y termino su pintura, si añado el mar que ella nunca pudo pintar, podré anclar su recuerdo para siempre. Solidificarlo contra la estática. Es una peregrinación. Un acto de fe en un mundo sin dioses. El viaje me llevó a través de ciudades que se estaban deshaciendo. Un día, llegué a un pueblo donde la geografía se había vuelto loca. Las calles se repetían, un cruce te llevaba de vuelta al lugar del que habías salido hacía una hora. Los edificios parpadeaban, existiendo un segundo y desvaneciéndose al siguiente. Era un nido de estática, un lugar donde la realidad estaba perdiendo la batalla. Me refugié en una ferretería, y allí lo encontré. Se llamaba Simón. Un hombre demacrado, de ojos febriles, que había rodeado su refugio con pilas de objetos mundanos. Miles de tornillos idénticos, cientos de ladrillos apilados, cajas y cajas de baldosas de baño sin usar. Había creado un fuerte con la banalidad. Son anclas muertas, me explicó, sin que yo le preguntara, su voz un susurro ronco. Cosas sin historia, sin emoción. La estática las ignora. Se alimenta de lo que significa algo. Aquí, nada significa nada. Es un desierto conceptual. Es seguro. Me ofreció agua y una lata de judías frías. ¿Qué llevas ahí?, preguntó, señalando el bulto en mi espalda. Le hablé de Clara. De su pintura. De mi misión. Simón negó con la cabeza, una expresión de lástima y casi de desprecio en su rostro. Eres un necio. Llevas un festín a la espalda.
Una bengala en la noche más oscura. ¿No lo entiendes? Recordar es un veneno. Es una enfermedad. Atrae a los cazadores. Debes dejarlo ir. Arranca esa costra, muchacho. El dolor solo existe si lo recuerdas. Quédate aquí, en el silencio de las cosas sin nombre. Es la única forma de sobrevivir. Aquella noche, mientras fingía dormir, escuché el suave crujido de sus pasos acercándose a mi mochila. Sus intenciones eran claras. No quería robarme la pintura. Quería destruirla. Quería salvarme de mi recuerdo. Salí de allí antes del amanecer, dejando atrás al hombre que había elegido el olvido como escudo. Su encuentro me dejó un miedo helado. ¿Y si tenía razón? ¿Era mi amor por Clara solo una forma elaborada de suicidio? Poco después, los ataques del depredador se intensificaron. Ya no era solo una presencia en mis pesadillas. Empezó a manifestarse. Una noche, mientras descansaba en un cine abandonado, desenvolví el lienzo para anclarme antes de dormir. Por un instante, el rostro de Clara en la pintura se transformó en el mío, pero con los ojos ardiendo con estática negra. El depredador no solo quería devorar mi recuerdo, quería suplantarlo, corromperlo, usar mi propio rostro para atormentarme. Empecé a oír su voz en mi cabeza, no como un susurro, sino con la voz exacta de Clara, diciendo cosas que ella nunca diría. Olvídame, Leo. Me estás haciendo daño al recordarme. Déjame ir. Era una tortura exquisita. Se alimentaba de mi amor para destruirme con él. Fue entonces, en el punto más bajo de mi desesperación, cuando descubrí la verdad del lienzo. Lo miré, no como un retrato, sino como un objeto. Y vi el patrón. No era solo un retrato del jardín. Las pinceladas, las formas abstractas que yo creía que eran su interpretación de la luz eran un mapa. Un escudo. Clara no estaba simplemente pintando lo que veía. Estaba pintando una defensa. Un patrón, una frecuencia que repelía la estática. Estaba creando un ancla no solo para ella, sino para mí. Estaba dejando una ruta segura a través del borrado. Ese descubrimiento me dio una nueva fuerza. Ya no huía sin rumbo. Navegaba. Seguía las líneas y los colores del cuadro, que parecían corresponderse con los flujos y las mareas de la estática que me rodeaba. Me guiaba por caminos seguros, lejos de los nidos de ecos y de la influencia del depredador que me acechaba. Finalmente, hace 2 días, llegué a la costa. El aire aquí es pesado, espeso con sal y con el zumbido de la estática. El mar no es azul. Es una pared hirviente de energía crepitante, un final de página definitivo para el mundo. Donde debería haber un faro, según los mapas que recuerdo, hay algo monumental. Es el eco más grande que he visto. Una forma vagamente humanoide, de 100 metros de altura, hecha de pura estática negra y plateada. Está de pie, donde la tierra se encuentra con el mar borrado, y está cantando. No es un canto de música, sino de anulación. Una nota baja y profunda que vibra en el suelo, en mis huesos, y en mi mente. Con cada pulso de su canción, siento que el recuerdo de Clara se vuelve transparente, más difícil de así. El depredador y este eco titánico están trabajando juntos. Este es el final. O gano aquí, o lo pierdo todo. He montado el caballete en el borde del acantilado. El viento azota la lona. El lienzo de Clara tiembla. Saco sus pinceles, sus tubos de pintura casi secos. Mis manos no dejan de temblar. Miro al gigante de estática, a su canción de olvido. Luego miro el cuadro. Sigo las instrucciones que Clara me dejó en él. No estoy pintando el mar que veo, el mar de la nada. Estoy pintando el mar que debería estar aquí. El mar de nuestros recuerdos. Mezclo el azul cobalto con el blanco titanio. El primer trazo. El gigante de estática parece vacilar. Su canto tartamudea por una fracción de segundo. Funciona. Pinto con la desesperación de un hombre que se ahoga. Pinto las olas rompiendo contra las rocas, la espuma blanca, el horizonte lejano. Cada pincelada es una declaración. Es un grito en el silencio. Tú exististe.
Le grito a la memoria de mi esposa. Nosotros existimos. El eco se vuelve hacia mí. Su rostro sin rasgos se enfoca en mi pequeña figura en el acantilado. La nota de su canto sube, se vuelve un chillido ensordecedor que amenaza con romperme el cráneo. Mi mente se inunda de un torrente de corrupción. Veo a Clara, pero sus labios se mueven con la voz de Simón, llamándome necio. Veo la casa de mi infancia desmoronándose en ruido blanco mientras mis padres me miran con cuencas vacías. El depredador me bombardea con cada miedo y duda que he tenido, usando mis propios recuerdos como armas. Siento que mi identidad se desgarra, hebra por hebra. Pero mis manos no se detienen. Siguen el mapa de Clara. Es lo único que me queda. El patrón que ella pintó es un mantra para mis músculos. Mi mente está siendo borrada, pero mi cuerpo recuerda sus instrucciones. Cuando estoy a punto de rendirme, cuando el nombre Clara es solo un sonido vacío en mi cabeza, cuando mi propia existencia se siente como un eco lejano, mis ojos se posan en una esquina del lienzo, una sección que aún no he tocado. Mis dedos, guiados por el patrón de Clara, cogen un poco de amarillo cadmio, casi por instinto. La pinto. Y de repente, el torrente de ruido se detiene. Un recuerdo, uno solo, atraviesa la tormenta con la fuerza de un rayo. Clara, riendo a carcajadas en nuestro jardín, con una pequeña flor amarilla que había recogido metida detrás de la oreja. Un diente de león. Un recuerdo tan pequeño, tan puro, tan insignificante, que el depredador lo había pasado por alto en su asalto. Esa pequeña ancla es suficiente. El chillido en mi cabeza retrocede. Con una oleada final de energía, añado el último toque. Un destello de luz en el horizonte. El último rayo de sol del día que ella y yo vimos juntos. En el momento en que el pincel se levanta del lienzo, se hace el silencio. El chillido del eco se corta. La figura titánica parpadea, se retuerce sobre sí misma como una cinta quemada y luego, con una implosión silenciosa, se desvanece. La estática que cubría el océano retrocede como una marea asustada, dejando a la vista un mar tranquilo y gris bajo el cielo plomizo. Caigo de rodillas, exhausto, temblando. El lienzo en el caballete brilla con una luz suave y cálida. Me arrastro hasta él. Miro la pintura, ahora completa. Y la veo. Veo a Clara, su rostro perfectamente nítido en mi mente, sonriéndome desde el jardín que ya no existe, con un diente de león detrás de la oreja. No ha vuelto. Sé que no. Pero la he salvado. He tallado su existencia en la piel de un mundo que intentó borrarla. Ahora estoy sentado en el borde del mundo. A mi lado, una pintura terminada que brilla en la penumbra. El depredador se ha ido. Por ahora. El mar lame la orilla en silencio. Estoy solo, quizá el último hombre en la tierra que recuerda cómo era todo antes. Pero no estoy vacío. La victoria, sin embargo, se siente hueca. Desoladora. He salvado a Clara en mi mente, pero al hacerlo, he creado un faro de memoria pura. He encendido una luz en una oscuridad infinita llena de cosas hambrientas. Ahora, cualquier cosa que se alimente de recuerdos, cualquier depredador que vague por este mundo vacío, sabe dónde estoy. Soy una anomalía. Una reserva de lo que fue. Soy la última comida en un planeta hambriento. Sostengo el cuadro entre mis manos. Es mi ancla. Mi faro. Y mi sentencia. El precio de recordar es ser cazado para siempre. Pero mientras miro su rostro sonriente, sé que volvería a apagarlo. Una y mil veces. Y en el silencio absoluto de un planeta muerto, empiezo a susurrar su nombre, una y otra vez. Para que ni siquiera el universo pueda olvidarla. Y para que, cuando vengan a por mí, sepan exactamente a quién se están llevando.